Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Cardona, perito psicológico. Y bueno, buenas noches a la hora que estamos nosotros realizando esta grabación. Estamos de noche aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y bueno, el día de hoy tenemos otra vez la gran fortuna de poder contar con la participación de un abogado con el que tenemos mucho el gusto de trabajar, que es el licenciado Rafael Ángel Oliver. Él nos está acompañando el día de hoy para hablar de un tema que siempre resulta muy interesante y hasta cierto punto polémico por cosas que ahorita vamos a estar revisando con el licenciado, que es el tema de la alienación parental. Este tema que puede ser tan diverso como para que en algunos países, según nos reportan, como puede ser España, esté prohibido el uso del término, siquiera del término alienación parental. En algunos códigos del Estado de México, del país, no se considera, sí se considera, existe, no existe, es un mito, es una verdad. Vamos a platicar con el experto en materia jurídica para que nos hable acerca de este tema. Como siempre, Rafa, te voy a pedir si eres tan amable de que tú te presentes para no echarte a perder yo la presentación. Bienvenido. Hola Luis, gracias, buenas noches a ti y al auditorio que nos va a hacer el favor de escucharnos. Mi nombre completo es Rafael Ángel Oliver, soy licenciado en Derecho, estoy estudiando actualmente una maestría y básicamente dentro de las áreas del derecho a que me dedico profesionalmente con más intensidad es precisamente al área de juicios familiares que son preponderantemente orales. Estimo ya innecesario abundar en mi presentación, creo que con esto es suficiente para, en obsequio a tener un poquito más de tiempo al tema que nos ocupa. Muy bien, Rafa. Bueno, alienación parental. ¿Existe, no existe? ¿Cómo se define desde lo jurídico? Nosotros platicaremos un poquito desde lo que es lo psicológico, pero ustedes como abogados, para ustedes como abogados, ¿qué es? ¿Cómo aparece? ¿Con qué se come esta situación de la llamada alienación parental? Gracias, Luis. Mira, considero oportuno señalar esto por cuestión de método y para seguir un orden, cómo es que aparece por primera vez en su momento el síndrome de alienación parental. ¿Por qué lo menciono síndrome? Bueno, la primera vez que se utilizó estas tres palabras, síndrome de alienación parental, fue en 1985 por un psicólogo norteamericano que se llama Richard Gardner. Él publicó en 1987 un libro en relación con el síndrome de alienación parental. Este psicólogo en su momento lo clasificaba incluso con un sentido estereotipado, lo refería a la madre que estaba descalificando de manera injusta al esposo con el objeto de una venganza o para obtener algún beneficio. La descalificación que le hacía la madre a los hijos para obtener la madre un beneficio y que los hijos presentaran un rechazo para con la convivencia con el padre, un rechazo o incluso hasta un odio. Ahora, esta cuestión del síndrome de alienación parental ha sido muy debatida desde el punto psicológico, científico y jurídico. ¿Por qué? Para empezar por la palabra síndrome. Tenemos que entender que médicamente un síndrome es todo un conjunto de síntomas, de características que definen a una enfermedad. De tal manera que el síndrome está vinculado con una enfermedad que esté reconocida por la comunidad científica y médica. Claro, tiene que estar reconocida dentro de los manuales de criterios diagnósticos internacionales, siendo los que corresponderían el CIE-10 y el DSM-5R, ¿no? Que son los manuales de criterios diagnósticos en materia de salud mental. Exactamente. Bueno, en el caso del CIE-10 están, de la Organización Mundial de la Salud, está México y también está Estados Unidos. El DSM-5R, que es el que aplica a México, considerando que este es un psicólogo estadounidense, aplicaría el DSM-5 sin el R, pero ahí tampoco está reconocido. El punto es que cuando este psicólogo saca su libro y señala este llamado síndrome de alienación parental, él señala, sin que lo acredite, que
él en el estudio de más de 400 casos estadounidenses detectó ciertas características comunes y por tanto lo llama síndrome. Esto, como te comento, no es aceptado por la comunidad científica, psicológica ni médica, porque al no haber el rigor metodológico, es decir, que se pudiera corroborar, que se aportara toda la información de los casos y que otros profesionales pudieran dar fe de los resultados coincidieran con una enfermedad que se haya tipificado, es decir, descrito en los manuales de criterio diagnóstico, entonces ese es un primer problema que surge en este caso con la palabra síndrome. Bien, ahora, como te digo, esto estaba estereotipado cuando esta persona lo hace, lo atribuía a la mujer como persona alienadora y al padre como a lo que ahora conocemos como víctima, que era el que se veía perjudicado al presentar el rechazo. Claro, que tal vez se justifica mucho por el momento histórico en el cual lo genera, ¿no? En el cual la mayor parte de las custodias que emanaban de los procesos jurídicos familiares, la mayor parte de las custodias se daban a mujeres porque también existía este estereotipo de que los niños siempre por definición estaban mejor cuando estaban con la madre, ¿no? Y con el tiempo eso está cambiado. Rafa, me gustaría hacer aquí, como dicen en los bancos, un primer corte de caja. Y entonces, en esa primera etapa lo que podríamos aterrizar es, a ver, desde el área clínica, médica y psicológica, no existe algo que se reconozca como síndrome de alienación parental. Eso, tal cual, no existe como síndrome que esté reconocido por la Organización Mundial de la Salud o por la Asociación Psicológica y Psiquiátrica de Estados Unidos. Primer punto. Vamos ahora a cómo se interpreta desde la manera jurídica, ¿no? Gracias, Luis. Sí, efectivamente, psicológicamente y médicamente no existe. Jurídicamente sí existe. ¿Y por qué existe? Pero voy a decir, sin complicarnos, existe porque en diversas legislaciones, caso del Código Civil para el Estado de Guanajuato, existe, está regulado, y si bien no se define, en el Código del Estado de Guanajuato no se define qué es la alienación parental, ya no como síndrome, sino como alienación parental, no se define si está establecido en dos artículos distintos del propio Código Civil. Artículos que están relacionados con cuestiones de convivencia, guardia y custodia y con suspensión de patria potestad. Y asimismo, en la legislación de lo que ahora es la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, en el 2013 se promovió por un diputado una reforma que sí establecía de manera más concreta lo que era alienación parental. Reforma que fue muy, muy discutida y que incluso se declaró su invalidez por las implicaciones tan graves que tenía lo que ahí se consideraba como una alienación parental. Sí, más o menos te voy a comentar qué era lo que en esa reforma del Distrito Federal se sostenía que era este síndrome. Básicamente decían que era cualquier crítica, descalificación que se hiciera ahora sí que a los menores. Déjame te comento, aquí tengo un pequeño apoyo por la información, estoy aquí. No te preocupes, no nos habíamos dado cuenta. No, estoy haciendo un poquito de trampa por las definiciones. Claro, claro. Fíjate que en el artículo 323 séptimo del Código Civil para el entonces Distrito Federal. Y aquí se establecía que este síndrome se producía en los hijos cuando uno de los progenitores transforma la conciencia de los niños con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos emocionales que tenía con el otro progenitor. ¿Cuál era el problema? Y esto fue discutido en sesiones públicas de la Suprema Corte que están ahí disponibles para quien las quiera ver. Bajo esta definición tan ambigua, todo podía ser alienado. Claro, todo cabe, ¿no? La caja es tan grande que cabe cualquier cosa.
Es como el llamado cajón del sastre, ¿no? Ahí encuentras lo que sea. Todo lo pudieras englobar como una alienación parental. Y era gravísimo, porque aparte las consecuencias que se daban era desde una suspensión de convivencias, el cambio inmediato, así lo decía, el cambio inmediato de la custodia en los casos de alienación leve o media, y en los casos graves, hasta la pérdida de la patria potestad de inmediato, y la absoluta prohibición o privación de contacto entre el supuesto alienador y con el hijo. Así de grave estaba. Y tan grave se llegaba, y aquí es donde convergen las cuestiones médicas, psicológicas con lo jurídico, era que en esta reforma incluso se mandaban evaluaciones al Departamento del Servicio Forense y otro al Departamento de Servicios Psicológicos del Tribunal Superior. Entonces aquí volvíamos al problema. A ver, si psicológicamente no se admite que exista un síndrome de alienación parental, y la alienación parental no es un concepto psicológico, entonces ¿cómo remites a una autoridad que no reconoce un padecimiento para que lo trate y para que dé los tratamientos? Claro. Este es un primer problema. Es muy interesante. Fíjate que supongo que sería el año 2015, no me acuerdo si 2015 o 2014, que era cuando empezábamos con los juicios orales aquí en el estado de Guanajuato. Recuerdo que me tocó peritar un juicio en el que se acusaba de alienación parental. Sin embargo, en ese preciso momento jurídico, no existía una definición de alienación parental o de síndrome de alienación parental para el estado de Guanajuato. Entonces, era una situación muy ambigua, porque técnicamente nosotros podríamos decir, no puede existir un síndrome que no está reconocida su existencia. Lo que podemos decir es que hay una alteración en la voluntad del menor para convivir o no con el padre con el que no vive. Claro. No, y de hecho, esa situación hasta cierto punto sigue imperando. Si bien, fíjate lo que cambió, y voy a tomar lo que tú dijiste. No había en el estado de Guanajuato en ese entonces una definición. Eso sigue hasta hoy. No hay una definición. Lo que probablemente quisiste tú decir es que ni siquiera existía el concepto. Es correcto. Las palabras. Las palabras, y sí me parece que fue en el 2014, se ingresa en 2 artículos y se dice la alienación parental se considerará como oposición a la convivencia en los casos de alienación parental. No se define. Se insertan estas 2 palabras en 2 distintos artículos del Código Civil. Te soy preciso en a qué se refieren. Uno, a esta cuestión de que se considera oposición a las convivencias, la alienación parental, sin que te diga qué es. Y el otro diverso supuesto, que son los 2 únicos, es que se contempla como un caso de suspensión de la patria potestad. Esto en el caso de Guanajuato. Entonces, sigue estando sin definir, pero ahí está, ya como quiera hay un sustento legal de que esas 2 palabras algo deben de significar. No, jurídicamente existen. Sí, jurídicamente existen. ¿Qué es lo que ha pasado y me parece apropiado? Los tribunales son quienes han dotado de un contenido jurídico a este concepto jurídicamente indeterminado, cuando menos en el caso de Guanajuato y de otras muchas entidades federativas. Incluso lo que se ha hecho es que esta reforma que te comento que pasó en la Ciudad de México, mucha gente puso el grito en el cielo porque se prestaba a muchísimas injusticias, y a perjudicar a muchos niños por cuestiones que podían ahí englobar, ¿no? Quien se dio a la tarea, de hecho, quien promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y planteó 10 diversas causas de inconstitucionalidad. A final de cuentas pegó y se declaró inválido. Entonces ha sido la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien dotó de contenido al concepto que ahora podemos estar manejando. Hay incluso un cuaderno de trabajo, entre comillas, porque son más de 300 hojas, en donde se desglosa todo lo que debemos entender por
alienación parental. Hasta aquí vamos bien. Tú dime cómo vamos abordando y lo vamos Vamos muy bien. A mí lo que me gustaría mucho es que pudiéramos ir aterrizando hacia el concepto en sí en el estado de Guanajuato y cómo lo vivimos en una situación jurídica, sobre todo para ustedes como abogados que tienen experiencia, ¿no? O sea, ¿en qué momento ustedes dicen, llega un cliente en busca de asesoría, ustedes escuchan una historia y de ahí ustedes tienen que saber o decidir si existe o no existe una causa jurídica que defender, ¿no? Ok. Mira, ¿qué sí se debe de entender por alienación parental actualmente en el momento que se vive? Ya después de esta discusión de si existe médicamente o no, ahí está en la ley. ¿Qué sí se tiene que entender por alienación parental? La alienación parental son la serie de conductas, yo le agregaría, sistemáticas que ejerce el padre o la madre que tiene la custodia de un menor de edad, niño, niña o adolescente, que tienen por objeto el desprestigiar al otro, el hablar mal del otro y lo más importante, que efectivamente ya haya generado una afectación a los, valga la redundancia, afectos, a la psicología y al vínculo que había con el otro padre, que no es el que tiene la custodia. Creo que con eso lo podemos definir. El objetivo es afectar el vínculo, la relación que existía, que antes podía ser bueno, malo, regular, pero que lo va a afectar para mal. Lo va a desgastar o lo va a destruir. De tal manera que con esta manipulación, que tiene que ser, desde mi punto de vista, y aquí tú me ayudarás, tiene que ser voluntaria. Tiene que ser voluntaria por el padre que lleva a cabo esas conductas de denigración, de descalificación hacia el otro. Pero te comento, lo más importante es que efectivamente sí haya la afectación al vínculo. Porque, ¿cómo no habría la alienación parental? Pues aunque existiera la campaña, pero si el vínculo no se deteriora, ahí no se da lo que ahora conocemos como la alienación parental. Es decir, debe de haber, como consecuencias de estas conductas sistemáticas de la denigración y de la descalificación, que la relación que el niño o la niña tenga con el otro padre sí se ve afectada. Que de un momento en donde era buena, malo, regular, pero posteriormente esta campaña ya sea peor el vínculo que hay, ya se presente un rechazo total o parcial a convivir y que por tanto pues ya se genere en la mente del niño, de la niña o del adolescente ese rechazo, ese ya no querer convivir o ese convivir ya con reservas. Incluso pudiera yo señalar que sería el tratar de que el vínculo que se dé, y aquí voy a usar tus palabras que hemos tenido el gusto cuando nos ha tocado colaborar en audiencias, creo que esto pues, se pudiera ir a las teorías de los afectos de Bowlby, ¿no? De que un afecto que podía ser afecto de tipo seguro se vuelve un afecto o inseguro o evitativo. Es correcto. Mira, qué bien. Ya lo puedes hacer casi tú solo, puedes hacer el peritaje. No, hazme la buena, ¿no? Pero, por supuesto, qué bueno que comentas esto, ¿no? Porque, en última instancia, somos profesionales que cada quien tiene su experticia en un área, que podemos coincidir en algo, pero sería muy peligroso que yo me aventara a aseverar que una persona tiene o no la afectación emocional o psicológica derivada de las conductas. Mi trabajo es, como ser un embudo, ¿no? Recibir la narración de un cliente, tratar de darle la calificación legal, pero la calificación emocional, la calificación de lo que pasa realmente, de las afectaciones o no, eso es materia ya de un psicólogo. Claro, y aquí hacemos el segundo corte. Yo diría, tendríamos que entender de una manera general, que la alienación parental, que no existe duda de que existe, el síndrome se descalifica. La alienación como un proceso voluntario por parte de aquel padre que
no necesariamente tiene que ser el padre, puede ser la abuela si el menor vive con los abuelos, puede ser adultos que viven con el menor y tienen la custodia, establecen una campaña de desprestigio y afectación de la imagen del padre ausente para afectar el vínculo emocional del menor, buscando que el menor rechace la convivencia con este padre ausente. Este sería nuestro segundo punto. A mí me gustó mucho esto, Luis, pero yo haría una precisión. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que para que la alienación sea parental, tiene que ser por un padre. O sea, la descalificación la tiene que hacer un padre. No estoy diciendo que no se pueda dar algo equivalente o parecido cuando esto lo hace la familia, padres, abuelos, incluso parejas, ¿no? Que no tengan una relación directa. Aquí, en todo caso, a mí me gusta pensar, o se me hace más claro para entender este concepto de alienación, quitándole lo parental, como una manipulación voluntaria, que puede provenir de cualquier persona. Y aquí le quitamos lo parental. No, el término parental va relacionado a la persona que recibe o que se ve afectada por la alienación del menor, no por quien la genera. O sea, lo que estás afectando es la figura de un padre, por eso se considera alienación parental, no por el origen de quien la genera, sino a quien la afecta. Bajo ese concepto, entonces, estoy de acuerdo que la alienación la puede hacer el otro progenitor, tíos, abuelos, claro, cualquier persona. Con el que el niño tiene más convivencia, con el que el menor tiene más convivencia y tiene ese valor moral de poder hacerse escuchar por el menor, ¿no? Sí, ok. Los últimos casos donde paradójicamente quien más, en ocasiones cuando se da una separación y uno de los padres va a vivir con los abuelos, habitualmente es la abuela, que es quien se queda de cuidado del menor la mayor parte de las veces, quien ejerce este fenómeno de manipulación de la percepción del menor sobre el padre ausente, ¿no? Claro, y de hecho, Luis, fíjate que tú lo has de haber visto mucho en audiencias. Muchas veces los padres, no todas las ocasiones, pero sí muchas veces los padres pueden ser concientizados por el propio tribunal. La mayoría de los jueces tratan de humanizar, tratan de hacerlos ver que los hijos no son, disculpa la expresión, pero ni botín de guerra, ni carne de cañón. Y muchas veces lo entienden, tan lo entienden que muchas veces tratan de perder un poquito su postura personalísima y ver en pro de sus hijos, ¿no? Pero esto no pasa con la familia ampliada. Por el hecho de que ellos, si van al tribunal, salvo contadas excepciones, ¿no? Donde son llamados a juicio los abuelos, pero irán a la mejor de testigos, pero ellos no tienen todo este proceso, no viven esta concientización. Entonces, muchas veces la alienación no proviene del propio padre, proviene entre familias que se tiran una a la otra. Es correcto, y que es muy importante, creo yo, para aquellos que no son abogados y que también nos acompañan, entender que a lo que le vamos a llamar alienación parental es a una campaña de desprestigio que tiene algunas características muy claras de observar. La primera es un odio generalizado del menor por todo lo referente al padre alienado, ¿no? Es decir, el menor ataca la figura del padre, lo expresa verbalmente, pero en todo, pareciera que el papá que no está presente, todo lo que hace es malo, todo lo que dijo es malo, no hay una percepción de algo positivo, hay una ampliación de este odio o de este desprecio hacia la familia y el entorno del padre, ¿no? No te quiero a ti y no quiero a mis abuelos y no quiero a mis primos y no quiero a nada que huela a ti. Todo me parece que es negativo. Otro de los rasgos es que el menor constantemente tiende a repetir la misma historia de una manera sistemática, porque se la aprendió. De hecho, me acuerdo mucho de un caso donde un chiquito tenía desafortunadamente una alienación parental ya muy avanzada, ya muy marcada, de repente sale de mi consultorio del cuarto de evaluación de menores y se regresa corriendo y me dice, cambia su actitud y me dice, señor psicólogo, por cierto, se me olvidó decirle que mi papá
me pegaba, que mi papá no me quería, que mi papá era grosero y que mi papá siempre se ha portado mal conmigo. Sale y le dice a la mamá, mamá, sí lo dije bien, sí me lo aprendí. Entonces hay una repetición mecánica de hechos, hay recuerdos implantados, hay cosas que el niño dice que vio cuando no lo pudo haber visto desde cronológicamente hasta por ausencias, ¿sí? Pero el menor tiende a contar todo esto, ¿no? Entonces estas son herramientas que nos dejan saber, son criterios que nos dejan saber si hay una alienación y cuál es el grado de la alienación que existe, ¿no? Sí, Luis, de hecho, justamente, y en relación con esto que dices, otra característica que a mí se me hace sencilla de apreciar es el uso de un lenguaje no acorde con la edad. Claro. Completamente relacionado, o incluso que el niño o niña haga suyas cosas que normalmente no le afectarían. Oye, es que, y esto es muy común, que no me das para comer, ¿no? Es una situación que un niño normalmente no podría apreciar, cuestiones de tipo económico. Un niño a lo mejor se podría acordar de que no me compraste tal juguete, ¿no? Pero no que no me dabas pensión. Esto de los recuerdos implantados, creo que una palabra que aquí podríamos tomar como muy ilustrativa y relacionado con la alienación es el adoctrinamiento o el aleccionamiento. Lo que pasaba con... Ajá, claro. Lo que pasaba, un ejemplo muy drástico, ¿no? Pero lo que pasaba con los nazis es tanto bombardear de descalificativos, incluso sin que ellos conocieran de manera directa, en este caso, por ejemplo, a los judíos, era tanto el odio, tanto la repetición de que eran malos, que ya lo comprabas como si fuera tuyo. Claro, y yo creo que aquí hay un punto muy importante, Rafa, en el tema de alienación, que es cuál es el motivo que mueve a un padre o a un familiar para alienar a un menor. No, porque podemos irnos por las tesis legales, por la materia psicológica, pero creo que hay que entender, y en esto tú tienes mucha más experiencia, el origen y la causa de por qué la gente cae principalmente en estas actuaciones de alienación. Mira, creo que aquí no comparto. Me encanta sacarte de cancha. No, es que aquí no comparto que yo sea el experto, creo que es al revés. Jurídicamente, más bien, yo creo que jurídicamente se reguló porque es una situación que se había venido dando con otros nombres o de manera aislada y se trató de englobar este tipo de situaciones, pero sobre todo para generar consecuencias y para tratar de proteger en la mayor medida posible a los niños que se veían afectados por esto. La motivación, lo que origina que se haga, yo no puedo más que presumir, suponer que son cuestiones de venganza, de odio y de resentimiento. Claro, y muchas veces también situaciones económicas, ¿no, Rafa? Por supuesto, el desprestigiar, pero esto es más que una cuestión jurídica porque la campaña normalmente del desprestigio se inicia antes o después. Entonces, la motivación pues es el que quede mal con el otro, ¿no? Exactamente. Y creo que sí tiene mucho que ver, me refería a que tú eras el experto, porque me queda claro que ustedes como abogados, al ser el primer contacto de los clientes con una situación jurídica, muchas veces son los que se dan cuenta de cuál es la motivación que tiene esa persona, ¿no? O sea, cuántas veces el tema de que el niño no quiera ver al papá, no quiera vivir con el papá o no quiera convivir con el papá, como lo mencionaste, es el producto de una venganza por una situación que pudo haber sucedido antes de la separación, es decir, durante la relación de pareja, o a consecuencia de la separación, ¿no? Y habitualmente sabemos que cuando alguien se dedica a alienar a un menor es o por un resentimiento o para obtener un beneficio económico. ¿Sí? Porque si yo tengo la custodia del menor, bueno, pues existe la posibilidad de tener el factor económico de pensiones a mi favor, ¿no? Claro. Sí, se usa mal, pero como una moneda de negociación, ¿no? De acuerdo. Exactamente, a ese punto quería llegar contigo. Es cómo hablaré yo de ti con el hijo. Pero esto también no nos perdamos, Luis. Esto existe incluso en las familias
que no se han separado. Claro. Lo que pasa es que ya en el ámbito jurídico pues puede tener una consecuencia, pero esto de la alienación incluso se da en familias disfuncionales, que es de tirar la bolita. Claro, y jurídicamente, que es aquí donde creo que vale muchísimo la pena tu experiencia, es el tema de, yo puedo estar enojado con una expareja o con mi pareja que me estoy divorciando. Y se me ocurre empezar esta campaña que yo creo, esa campaña de desprestigio, de afectación sobre la figura del padre ausente, que yo creo que me va a beneficiar en algo, sea para desquitarme, sea para un factor económico. Pero lo que mucha gente no sabe es la consecuencia jurídica que les puede traer el intentar ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, se les hace muy inocente y sin embargo tiene una trascendencia jurídica que te pediría que nos platiques cuál es, qué pasa. Ok, vamos a empezar por las más leves, vamos de más leve a más grave. Como te comento, hay dos cuestiones que expresamente se señalan que tienen en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, que es donde estamos, que tienen relación directa con la alienación parental. Una es para efectos de limitación de convivencia. Y derivado de esto, un posible cambio de guardia y custodia. Y el tercero es para una cuestión el segundo, perdón, para una cuestión de suspensión de patria potestad. ¿Qué tiene que ver? Vamos a explicar uno por uno. Se establece que hay una oposición injustificada a la convivencia cuando se da esta manipulación que se conoce como alienación parental. Vamos a partir de la base de que todo niño tiene un derecho humano, un derecho fundamental a tener relaciones personales con sus progenitores y con su familia extendida. Es un derecho que es, aparte de lo jurídico, es indispensable, creo yo, desde un punto de vista de un desarrollo emocional y psicológico sano, ¿no? Y tiene que ver con otros muchos derechos, el derecho a la identidad, el derecho a que te cuiden, el derecho a saber tus raíces, todo esto, ¿no? Entonces, se ha establecido que a menos que sea perjudicial y que esto se acredite ante un tribunal, que sea perjudicial para el sano desarrollo de una persona, particularmente de un menor de edad, el que tiene derecho a convivir con sus padres y con su familia ampliada. Este derecho que solamente puede ser limitado por un juez, de tal manera que si no está esta limitación y que tiene que ser en una resolución judicial, ya sea provisional o definitiva, si no hay la limitación o la restricción a la convivencia, pues se puede dar. Aquí es donde entra la alienación parental en este sentido jurídico. La alienación se va a considerar como una oposición injustificada por parte de un progenitor o de la familia a la convivencia con el otro. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Bueno, si injustificadamente estás impidiendo que el otro padre que tiene el derecho a convivir y a tener relaciones personales con su descendiente, pues entonces esto puede inferir en que se pueda dar un cambio de guardia y custodia. ¿Por qué? Porque si sistemáticamente estás afectando a tu hijo para que la otra persona que debería de tener un apego seguro, es decir, que lo debería de cuidar, que se debería de sentir protegido y se debería de sentir bien, estás incidiendo en esa parte de sus sentimientos, de sus emociones, y ya no lo quiere hacer, pues estás afectando al niño. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a cambiar a que esté con otra persona, no necesariamente el otro padre. Pueden ser abuelos, incluso hasta se pudiera llegar que se vaya con el DIF, ¿no? Claro, sí, que es algo que a veces proponen los jueces como espántense, pero lo puedo hacer, está en mi facultad, ¿no? No, claro. Entonces, eso es lo que se busca. Bueno, ahora es súper importante, Luis, señalar que aunque se diera la alienación parental, si la medida de guardia y custodia no es lo más benéfico, no se va a determinar. El criterio, la alienación parental es únicamente una de las cosas que se va a tomar en consideración. Pero lo que está por encima de todo es ver
que la medida que se va a tomar, no me estoy refiriendo como medida precautoria, sino la determinación que se va a tomar en relación con la suspensión de convivencias o con la guardia y custodia o con la patria potestad, va a ser siempre el interés superior del menor. Esto es que una medida sea proporcional, equitativa y justa, que sea lo mejor, lo que más le beneficie en un caso concreto. Aquí vuelvo a lo mismo, no importa si existe, bueno, puede influir, ¿no? Pero si la campaña de desprestigio, si esta pretendida manipulación no ha dado los frutos que esperaba el padre, que es el rechazo al vínculo, el deterioro de la relación, si no se da este resultado, pues la conducta pudiera ser sancionable, pudiera ser tomada en cuenta, pero no se va a considerar que la alienación existe. No se logró el objetivo, va a ser un intento, una tentativa. Claro, y aquí hay algo que es muy importante, Rafa, y en aras del tiempo me interesaría que lo fuéramos abordando. Y es, si tú estás de acuerdo conmigo, en materia de juicios orales, en materia de juicios familiares, la prueba más importante para dictaminar si existe una alienación parental o no, de hecho, pues la única prueba que puede detectar eso es la prueba pericial psicológica. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, Luis, voy a aprovechar aquí de volada para comentarte un derecho fundamental que está reconocido a nivel internacional para cualquier niño, niña y adolescente, y es que su opinión, atendiendo a su madurez y a su edad, su opinión debe de ser considerada y tomada en cuenta para la toma de la decisión de cualquier asunto que le competa, ¿no? Que le afecte. ¿Dónde viene lo muy interesante y lo muy bonito de esto? Que la opinión del menor debe de ser libre y espontánea. La alienación parental afectaría la libertad, afectaría esa opinión. Voy a ponerte un ejemplo. Tú sabes que los menores deben de ser escuchados de manera directa, normalmente con apoyo psicológico. Sí, sí, con el psicólogo de DIF, que habitualmente está facilitando esa etapa, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa con vamos a suponer que hay un juez inexperto, que es un juez nuevo, porque los que ya tienen experiencia muchas veces por estas cuestiones de las palabras que se utilizan, de atendiendo al contexto, dicen, lo que este niño, esta niña me dice no tiene sentido. Pero uno que es inexperto, pues se puede ir con la pura opinión, y esa opinión está completamente manipulada. Y por eso concuerdo completamente contigo en que para saber si la opinión de un niño es libre y es espontánea, pues se tiene que atender a evaluaciones psicológicas que se tienen que hacer con los grados que tú conoces de estandarización, con los diversos sistemas. Entonces, aquí es donde efectivamente la prueba no es la única, pero es la más importante, es la prueba psicológica, sobre todo en la cuestión de que haya un rechazo injustificado. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Hay alienación parental cuando un padre le dice al hijo cosas que son ciertas? No. Hay alienación cuando hay un rechazo espontáneo del niño porque un padre, una madre o la familia le hizo algo que justificadamente presenta el rechazo. Si lo golpeaba de manera... Es como el caso de yo no quiero convivir con mi mamá porque yo vi que se cacheteó a mi papá. Claro. Me asusté mucho, yo no quiero estar, o yo no quiero estar con papá porque vi cómo le grita a mamá y cómo me grita a mí cuando estoy borracho. Claro, o incluso me grita, me descalifica. Aquí una cuestión de, hay padres que es forma de educar, yo no la comparto, pero que nada es suficientemente bueno para ellos, ¿no? O sea, descalifican directamente al hijo y ahí el rechazo pues, se da directamente por la conducta de ese padre, no porque el otro se lo diga. Entonces, aquí están los dos elementos de la alienación, una campaña sistemática voluntaria de descalificar y normalmente con mentiras, Luis. Claro. O con alteraciones de la verdad, ¿no? Que se da mucho que mencionas el punto económico. Oye, es que tu papá no nos da lo suficiente o no nos da todo lo que pudiera. Pues eso, a lo mejor la persona da todo lo que puede y no es suficiente para la otra persona. Entonces, aquí hay que desvincular que haya una campaña de desprestigio, yo le llamaría incluso dolosa, de la expresión de verdades o la expresión que no tengan el objeto de desprestigiar al otro. Y por otro lado, que
el rechazo sea artificial, sea como implantado, que no sea natural, porque si el rechazo proviene del mismo menor, pues no hablaríamos de no hay una alienación. no es una alienación, es una consecuencia directa de la claro. ¿Sale? Ahora, pasemos a la otra consecuencia. La suspensión de la patria potestad se daría, la suspensión es una cuestión temporal y que se pudiera subsanar con el tratamiento psicológico que se le pudiera dar tanto al menor afectado como también al padre que fue víctima de lo mismo, ¿no? Y la suspensión sería para el padre que estuvo generando. También es cierto que muchos padres, muchas personas no tenemos idea de las implicaciones de lo que hacemos. Aunque voluntariamente lo hagamos, es como tú dices, tenía la intención de a lo mejor obtener una cuestión económica o lo veía de alguna manera inocente y no tenía conocimiento de las afectaciones que se podían dar. Por eso es una cuestión de suspensión. Se suspende, no vas a poder tomar decisiones respecto de tu hijo. A lo mejor tampoco vas a poder tener convivencias mientras no te rehabilites y demuestres que vas a poder mantener una relación sin estar tratando de aleccionar, sin estar tratando de manipular para afectar al otro, ¿no? Ahora, lo que no dice que es alienación parental, pero que yo considero que es muy parecido y que tiene consecuencias mucho más graves, es lo siguiente. Fíjate, Luis. La manipulación, la afectación que se haga psicológicamente es violencia, ¿verdad? Sí, claro. Ok. La violencia familiar está tipificada como un delito en el Código Penal para el Estado de Guanajuato. Claro, sí. Y tratándose de un menor de edad es un delito que se persigue de oficio. Esto es, cualquier persona que tenga conocimiento, más aún una autoridad, está obligada a ponerlo en el conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público a investigarlo y a procesarlo. Tú sabes que en todos los asuntos de tipo familiar donde hay menores, hay un representante. Y aparte está el de la Procuraduría de la Defensa de Niños y Adolescentes. En el deber ser, lo que marca la ley, en cuanto se demostrara que hay una alienación parental, que ya vimos que uno de sus requisitos es que haya una afectación real, leve, a un menor de edad, al propio tiempo, eso sería una violencia familiar. ¿Vale? Y eso ¿En algún momento en tu experiencia, Rafa, en tu quehacer jurídico, has explotado esa puerta, has explotado esa posibilidad? No, Luis, yo no te voy a comentar porque las situaciones de las relaciones familiares, y esto es algo que manejan mucho los jueces, se trata de resolver de la manera en que menos pueda desgastarse una relación familiar, una dinámica familiar que ya de por sí está desgastada. Por ese motivo no. ¿Valdría la pena en algunos casos hacerlo? Sí, tratándose de menores de edad que sean violentados de una manera grave, física o emocionalmente. Ahí pudiera ser y lo consideraría. Bajo otro aspecto, sí, la alienación parental se da, pero es tratable y tiene un pronóstico de que se pueda restaurar ese vínculo a no tan largo plazo, pues creo que sería contraproducente, ¿no? Porque ahora sería al contrario, pudiera ser justificado, pero el padre que se vio como víctima de esa alienación, ahora haría justificadamente, pero sería combatir el fuego con el fuego, me parece. Ok. Con sus excepciones, hay casos en que sí se diera. Ahora, Luis, fíjate que en caso ya no de suspensión, sino de pérdida de patria potestad, también se da, fíjate, una de las fracciones en que se regula la pérdida de la patria potestad es por costumbres depravadas, ahí no, malos tratamientos o abandonos de deberes. Yo creo que la alienación parental, sin duda, la pudiéramos enfocar en un maltratamiento. Está generando una afectación. Claro, claro. Sí. Entra sin que se señale con esas dos palabritas, alienación parental, como causa de pérdida. Creo que sin problema alguno la podemos englobar como un maltratamiento. Ya generó una afectación. Y a diferencia, fíjate, ya se modificó en el 2018 porque antes se requería que
la costumbre depravada, maltratamiento o abandono de deberes pudiera comprometer la seguridad, moralidad o integridad del hijo. Ya se cambió esa parte, ya ahora está cuando por el maltratamiento, abandono de deber, siempre y cuando la pérdida de la patria potestad sea una medida idónea y proporcional para beneficiar al menor. Ya no es necesario ni siquiera que se pudiera comprometer, ¿no? Con que el maltratamiento sea de tal manera que ya genere una afectación y siempre que la medida sea idónea, proporcional y razonable. Ahora, yo quisiera hacer otro corte aquí, ¿no? Ya prácticamente nuestro último corte, y es comprender a aquellos que no son abogados, comprender que tratar de utilizar a los hijos como una herramienta de presión o una herramienta de venganza por situaciones que les atañe solo a los adultos, siempre va a ser muy caro. Porque lo que no se dan cuenta muchas veces es que los niños, parece mala broma, ¿no? Pero los niños crecen. Claro. Y tarde o temprano ese menor, como lo hemos visto ya en diferentes casos por el tiempo que lleva el sistema oral familiar en el estado de Guanajuato, pues a mí me ha tocado darle seguimiento a casos que perité en el 2014, donde un menor ahora exige sus derechos porque se da cuenta de que fue alienado por parte de uno de sus padres, ¿no? Y ahora lo que busca es a veces que el abuelo lo represente para poder convivir con el papá. A veces el mismo menor busca que el papá, que se suponía que era el malo, ahora pelee la custodia porque él se quiere ir con él. Tarde o temprano la gente se da cuenta y crece, ¿no? Entonces es muy caro, puede resultar muy caro a nivel jurídico, pero es muy caro a nivel psicológico y a nivel relación con los hijos. Claro, es que se pueden dar cualquiera de los supuestos, tan malo uno como el siguiente. O el menor se vuelve igual que el padre que aliena y para todo habla mal, para todo desprestigia y ese es su medio de defensa o su medio de tratar de resolver conflictos. Yo esto lo veo como no es quién la hace, sino quién la paga. Y este tipo de personas, esta es la impresión que yo tengo, tú me dirás si estoy bien o no estoy mal, los padres que son alienadores son el típico que él nunca tiene la culpa, todo el mundo está en contra de él y todo el mundo tiene la culpa de sus problemas, ellos nunca. Entonces siempre están tratando de asignar culpas y nunca de tomar responsabilidades. Esto yo creo que se puede transmitir en un caso que sería de los peores, que el niño al que estuvieron manipulando se vuelva de la misma manera. Y en vez de que crezca de una manera sana, que pueda tener capacidad de resolución de conflictos, siempre haga lo mismo y esté nada más viendo no quién la hace, sino quién la paga, repartiendo responsabilidades y nunca asumiendo las propias. En el mejor de los casos es que se den cuenta y que cuando crezcan, pues cobren la factura en un sentido coloquial con el padre que, oye, ya me di cuenta y las cosas no eran como tú decías. Sí, no era el diablo, ¿no? Claro. Bien. Rafa, ahora, ¿qué sucede desde tu óptica como abogado? ¿Tú cómo manejas cuando llega un cliente que te quiere vender la idea de una alienación parental y tú te das cuenta que no? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes qué hacen? Mira, yo lo primero que a mí me gusta hacer con todos mis clientes, no importa la materia, es, a ver, conmigo tienes que ser honesto. ¿Por qué? Y yo les explico que cualquier cosita que tú consideres, en la que tú me mientas, que es importante y que omitas, en un juicio me puede explotar una bomba en la cara y ya no sé cómo recuperarme. ¿Y cómo recuperarte? Al final de cuentas, el asunto de cualquier cliente es tuyo. Claro, Yo no gano, o sea, yo puedo ganar y perder en cuestión de honorarios, ¿no? Pero quien va a sufrir las consecuencias de un buen o un mal juicio, de una sentencia a favor o en contra, no soy yo, eres tú. Cuando a mí me platica, porque también esto es cierto en el ámbito jurídico, ¿no? Que la mayoría de sus clientes son santos, puros y castos todos. exactamente.
Sí, todos sufren, todos han sufrido violencia y padecen de las circunstancias. En muchas veces, creo que con la experiencia te va dando eso es como esa intuición de saber cuando lo que te cuentan es congruente, es coherente y más o menos te hace sentido, pues más, ok. Cuando algo de plano te salta y dices, ay, caray, esto me suena raro, reitero esa solicitud, a ver, dime la verdad. Y al final de cuentas le digo, mira, pues yo voy a poner lo que tú me digas, obviamente dándole la forma, la redacción y dándole como un filtro, ¿no? Pero al final de cuentas, pues voy a poner lo que tú me digas. A mí me gusta muchas veces tratar de tener una opinión experta de alguien que sepa de estas cuestiones psicológicas, particularmente tratándose de esto de si hay o no alienación, depende. A ver, ¿tienes tú forma de tener contacto con el niño o con la niña? Vamos a ver cómo aparece en un término general de su estado psicológico. Y vamos a ver cómo apareces tú como mi cliente. Si no se puede con el niño, vamos a ver cómo estás tú, para yo detectar si esta persona es proclive a manejar su situación a su antojo o si es auténtico en lo que te está diciendo, si tiene un equilibrio emocional, y de ahí parto, porque muchas veces lo que puedes decir es, a ver, las cosas en la realidad no están ocurriendo como tú te las representas. Vamos a ver cómo puedes tener una mejor situación, que tú puedas estar mejor, y de ahí partimos. Y de plano, o sea, lo importante es tener un conocimiento de causa, y ya con el conocimiento de causa tú le puedes decir, ¿sabes qué? De estas evaluaciones que se te hicieron, pues saliste bien, mal o más o menos. Y ya ahí, informadamente, él puede tomar la decisión última de qué hacer. Y yo también puedo tomar la decisión última de, ¿sabes qué? Te represento, ¿no? Te represento o no. Voy a tratar de que la gente lo pueda entender muy, muy claro, Luis. Es como si tú vas con un médico y te detectan un padecimiento. Tú tienes ciertos síntomas, vas con el médico te manda a hacer estudios, y ya con esos estudios en la mano te dice, ok, tienes esto. Y para esto te podemos dar inyecciones, pastillas o una operación. Ya, tú vas a decidir. Yo te voy a decir qué es lo que, en mi opinión profesional, creo que es lo más apropiado. La decisión es tuya. Y es esto que te digo de llevo un asunto, es tan fácil como un médico que le dices, oye, esto se te quita con una inyección. Ah, no, opérame. Pues ya te diré, para mí no es necesario. Yo también puedo decidir que no lo hago. Ve que lo haga otra persona. Lo importante es tener el insumo. Yo tener el convencimiento de que mi cliente tiene una causa que yo pueda defender, que se me haga justa, que no se me haga, y que él también tenga el conocimiento de cómo es de una manera objetiva, que es su situación emocional y cuáles son las expectativas de éxito de lo que él espera de un juicio. Exacto, y aquí tocaste un punto con el que me gustaría cerrar hasta este punto nuestra plática, que seguramente necesitamos por lo menos otra hora de programa para poder platicar, y es, hay que estar conscientes que somos humanos y, como decía el filósofo Nietzsche, somos imperfectos. Por definición, el ser humano es un animal imperfecto. Somos voluntariosos, somos vengativos, somos seres de soles y de sombras. Me encanta definirnos así, soles y sombras. Cuando en el ámbito jurídico un cliente quiere proceder con algo que sabe que no tiene razón, cuando alguien quiere hacer trampa y se encuentra con un abogado que lo apoya en esta trampa, que inclusive le da herramientas para tratar de perfeccionar la trampa, habitualmente estos juicios están condenados a una de dos cosas: o a hacer juicios larguísimos, ¿sí?, donde eventualmente se pierde mucho dinero, y número dos, ser juicios donde si ganas, perdiste, porque todo el mundo en una sala de juzgados se da cuenta de cuando algo es real o no. Y si pierdes, pierdes más de lo que hubieras perdido siendo transparente. Cuando tú encuentras a un abogado que te acompaña a hacer una trampa,
encontraste un tramposo que tarde o temprano se puede voltear en contra tuya, inclusive, que no has visto. Entonces, si te encuentras con un abogado en una situación de alienación que te invita a, mira, yo creo que podemos demostrar que sí le hicieron daño al niño de esta manera o de esta otra, encontraste un tramposo. Y no es una buena idea dejarte guiar por un tramposo. Recuerdo, nosotros acabamos de peritar una situación donde acusaban a un papá de violencia, que es otro tema, a pesar de que hay 4 peritajes que dicen que la violencia no existe, ¿no? Y sin embargo, la persona seguía insistiendo en que había esa situación. Entonces, lo más importante es, si tú estás en una situación donde presumes que a tu hijo le están llevando a cabo un proceso de alienación en tu contra, busca ayuda, acércate a abogados con experiencia, porque no es una cosa superficial, ni es algo pasajero. Es algo que puede generar afectaciones jurídicas graves y es algo que le va a hacer una afectación psicológica grave a tus hijos. Entonces, acércate a profesionistas. Hay muchos profesionistas por todo el país con una gran experiencia. Si quieres acercarte al licenciado Rafael Ángel, si te quieres acercar al que sea, acércate. Solamente recuerda, nunca aceptes acercarte a un tramposo o a alguien que te recomienda hacer trampa, porque eventualmente vas a perder algo. Ten mucho cuidado con eso. Rafa, ¿con qué cierras? Ay, Luis, pues me pareció una charla muy amena. Creo que pudimos precisar los puntos importantes. Yo cerraría con este comentario que tú haces. Yo creo que cuando llegas con cualquier profesionista que te habla con honestidad y que aparte nosotros como abogados y tú desde tu trinchera, no como perito, sino como psicólogo antes del peritaje, nosotros somos la primera línea para, si algo está mal en esa situación, poder concientizar a las personas y decirle, ayúdate por ti, por tu bien, por el de tus hijos, por tu relación familiar. Como tú dijiste, si llegas con una persona que es habitual, que se dedique a la trampa, a las chicanas, pues ninguna certeza vas a tener de que no se te va a voltear y te la va a hacer a ti. Cosa que es al contrario cuando te acercas con una persona que tenga ética. Lo primero, una política de tus servidores, hoy yo pienso, no tengo hijos, pero tengo sobrinas, tengo familia y a mí no me gustaría que les hicieran algo. Entonces, lo primero que hago es, a ver, ¿ya pensaste en esto? A ver, piensa las cosas bien y aparte, y si no, pues yo no me presto a cuestiones que para mí son abiertamente injustas indeterminadas. He tenido la suerte contigo de ver cómo hay asuntos que están contenciosos. Te recuerdo el caso de algunos abuelos, pero donde nadie lo hace con mala fe. Sí, claro. Diferentes concepciones del amor y del cuidado, ¿no? Claro, pero ahí incluso eventualmente van a poder llegar a un arreglo, yo creo. Pero, y también hemos visto donde se trata de necedades. Ajá, sí, claro. Rafa, te agradezco muchísimo. Les agradezco mucho también a ustedes que nos estén acompañando. Rafa, te comprometo, tenemos todavía mucha tela de dónde cortar con estos temas. Que estén bien y nos invitamos a estas pláticas con nuestros expertos. Hasta luego.